a Mariano Naranjo, profesor de la carrera y también profesor del curso de periodismo, de periodismo deportivo, para que nos dé la bienvenida, nos hable un poco sobre Fernando y conversar también con nuestro invitado. Bien, creo que ya estamos listos, a ver, nos confirman y podemos arrancar. Mariano, cuando tú quieras, por favor. Ya podemos entonces también darle la bienvenida a Fernando, que prenda su cámara, ya podemos empezar y darle la bienvenida a todos los asistentes a este Tendencias y Actualidad en el Periodismo Deportivo. Bienvenidos. ¿Qué tal, Emilio? Buenos días con todas las personas que se están conectando y agradecer, por supuesto, a Fernando Egusquiza, colega y amigo que aceptó nuestra invitación para el día de hoy. Fernando, pues tiene más de 20 años de experiencia en el medio, ha trabajado en la revista 11, ha estado en Radio América, en CPN, en televisión, por supuesto, digamos, tiene muchísima experiencia, pasando por Cable Mágico Deportes, cubriendo Copa Libertadores, eliminatorias, Copa Sudamericana, y actualmente está en Latina como jefe de informaciones, de hecho, desde hace algunos años, destacando, por supuesto, la cobertura que se realizó en el Mundial de Rusia 2018. Así que quiero agradecer a Fernando por estar con nosotros el día de hoy y darle, como reitero, la bienvenida. ¿Cómo estás, Fernando? Un saludo y un gusto especial estar con nosotros. Hola, ¿me copias? Claro que sí. Perfecto. Hola con todos, hola Mariano, hola a todos los chicos de Toulouse. La verdad para mí es un honor poder conversar con ustedes de esto que tanto nos gusta, que es el periodismo. Somos gente de la carrera que siempre hemos estado durante todos estos años involucrados en esto y viviendo de esto, ¿no? Porque en realidad es la opción que hemos tenido en la vida. Gracias a Dios nos ha ido bastante bien, lo seguimos disfrutando y la verdad que para mí es un tremendo honor poder contar con todos los asistentes y muchas gracias a todos por la invitación. A ver, Fernando, cuéntanos básicamente a los chicos que nos están siguiendo todos. Yo contaba ahora en mi clase, a partir del apagón que hubo el lunes, las redes sociales, que todo el mundo se volvió loco. Nosotros no teníamos redes cuando empezamos, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo fue tu decisión de incursionar en el periodismo deportivo? Porque, de hecho, en los momentos en los que nosotros estudiábamos, no había la carrera en sí de periodismo deportivo. Comunicaciones, periodismo, pero era general. En tu caso, ¿cómo se dio esa iniciativa, esa decisión de empezar en el periodismo deportivo? Mira, Mariano, yo creo que lo mío ha sido algo que yo no había advertido. Cuando yo estaba en el colegio, en realidad en segundo, tercero de secundaria, ya tenía afición, no solamente por jugar el deporte que a todos nos gusta, o a la mayoría, el fútbol, sino que también tenía mucho acercamiento con la información. Me gustaba tener un cuaderno en donde apuntaba los resultados de los partidos del fin de semana. Seguía los partidos más por radio que por televisión. Algunos de los chicos se quedarán, qué aburrido debe ser eso, pero en realidad así eran los tiempos en donde nos tocó iniciarnos, ¿no? O sea, escuchaba mucho Radio Ovación, Radio Callao, Pregón Deportivo, Radio Cora, RPP, Radio Moderna. Mira que me acuerdo de todos los radios que muchas de ellas ya no existen, ¿no? Pero además no se transmitía todos los partidos. Ese era otro Exacto, detalle. exacto. No había Claro, o ahora que sea, tú todos los por partidos lo eso, ves. Ahí exacto. ¿Por qué pasaban uno y menciono? eso. Pasaban Exacto, uno y porque eso. ¿por qué menciono tanto la radio? Porque en realidad a los que nos gustaba el periodismo deportivo en esos tiempos teníamos más que estar pegado a la radio que a la televisión. En la televisión solamente teníamos los bloques de noticias dentro de los noticieros que se podían presentar, 24 horas, América, Frecuencia Latina, etcétera, pero había que seguir mucho la radio. Entonces ahí se marcaron mis inicios. Yo prácticamente fue una afición que se convirtió en una profesión. A mí no me tuvieron que hacer, siempre digo, un test vocacional. Yo ya en cuarto de secundaria, cuando el profesor preguntaba en la clase qué quiere seguir, yo decía, yo quiero ser periodista. No tenía todavía claro que existía el periodismo deportivo. Seguramente para mí lo importante era ser periodista, que es lo que finalmente terminé haciendo, pero lo tenía claramente definido y en realidad me postulé, ingresé a la universidad y comencé muy rápido mi carrera. Prácticamente en el segundo ciclo de la Universidad Bausati Mesa yo ya estaba practicando en Radio Libertad, luego pasé a Radio Nacional, y empecé en la radio. Siempre digo que la radio es el mejor sitio para empezar a hacer periodismo.
porque ya empiezas a comunicar y a acostumbrarte a hacer uso de la palabra de manera correcta. En la radio es una exigencia, ¿no? Y luego ya me vino la posibilidad de ir a Radio América, pasé por América Televisión también un año, porque eran de la misma casa, y en el año 2000 entro a CMD, en donde, bueno, me tocó estar 17 años y formar parte de lo que yo considero es el inicio de una nueva etapa del periodismo deportivo, porque es en CMD en donde se inicia por primera vez un noticiero deportivo, ¿no? O sea, antes habían bloques deportivos dentro de los noticieros, pero en CMD se hace un noticiero íntegramente de deportes. Hoy ya hablamos de canales, del canal del fútbol, ¿no? Como Gol Perú, por ejemplo, hablamos de canal enteramente de deportes como Movistar, pero en realidad en este caso a mí me tocó ser inicio de CMD, que en realidad era una apuesta que no sabíamos siquiera si iba o no a funcionar bien. Has estado hablando un poco de tu carrera, pero de hecho yo sí recuerdo, no sé si lo has omitido a propósito, de repente si te ha pasado, eh, pero tú también has pasado por prensa escrita, Sí, claro. Sí, sí, sí. la Yo revista 11. estuve, la revista 11, en realidad sí, gracias por hacerlo recordar porque es una etapa muy importante de mi carrera, ¿no? Acá se alteró el perro, ya se tranquiliza, ya se Dije tranquiliza. prensa escrita y Está se volvió todo, loco, de repente no sí, le sí, gusta, sí, de sí, repente no sí. le gusta. Bueno, sí, en realidad a mí en el año 99, ¿no? En el año 99 me tocó entrar a 11, que en realidad fue radio, revista y televisión. Y yo entré a la radio. De ahí me pasaron a la redacción y después entré a la televisión. Entonces, 11 sí marcó un momento importante en mi carrera porque en realidad es un periodismo que extraño, ¿no? El tema de la revista es un aspecto que a mí siempre me sedujo y que en realidad yo no sabía que era tan interesante y lo hice durante 3 años y en realidad ahí es donde el tema de la investigación estuvo más cercano a uno como periodista, en tiempos en donde no habían redes sociales, ¿no? En donde había que pegar el teléfono para estar pegado al teléfono para conseguir la información, en donde las cosas no se manejaban con la inmediatez que se maneja ahora, ¿no? Y la revista tenía una particularidad, ¿no? La revista salía todos los lunes y la empezábamos a trabajar desde el martes de la semana anterior. Y esa revista que salía el lunes tenía que tener durabilidad en el tiempo durante una semana, sino quien te compraba. O Exacto. sea, el lunes se publicaba y esa revista tenía que tener tanta actualidad que martes, miércoles, jueves, viernes de esa semana tenía que tener todavía cosas importantes y por eso no solamente ya se centraba uno en la información de actualidad, sino que eso tenía que estar complementado con otros elementos como el perfil del entrevistado y historias que no eran muy conocidas y que a través de la revista 11 se pudo hacer. Por eso en esos tiempos teníamos Don Balón, Gráfico y 11, que eran las tres revistas que en ese tiempo eran las más conocidas. Hoy en día hay pocas revistas conocidas con esa demanda de venta y sí creo que ha ido desapareciendo porque, bueno, lamentablemente todos nos hemos ido pegando a esto, ¿no? Al celular y la mayoría de gente quiere estar conectado acá y ya no a través de la revista o del periódico, porque cada vez eso se va haciendo o menos gente tiene acceso a eso, ¿no? Porque simplemente buscan la facilidad que es el móvil, ¿no? Tú has mencionado algo muy importante, ¿no? Estos inicios de la radio, porque incluso en esos momentos que tú hablas de tus inicios en el periodismo deportivo, no existían los diarios deportivos que hoy existen como Depor, como Libro, bueno, el Bocón que se mantiene, digamos, en línea todavía, pero no impreso. Entonces, claro, eran otras épocas, ¿no? Y de hecho el cuadernito funcionaba mucho, ¿no? Las estadísticas, los cuadernitos. Eh, ¿Y cómo ha sido esa, digamos, en tu caso, esa evolución propia de tener que adecuarte a las tendencias de las redes? Porque antes, ¿no? Las primeras comisiones eran teléfono, primicia y la pepa. Si era para prensa escrita, se guardaba hasta el día siguiente, la primicia es la pepa, la noticia, ¿no? Y si era para televisión, lo guardabas para la noche,
boca cerrada, no decías nada, pero ahora, al instante ya tuiteas, al instante ya colocas en Facebook, o sea, ya la primicia ha agarrado otro rol. ¿Cómo se ha ido manejando esto en ti? Porque básicamente tú has estado, como lo mencionas, en canales de televisión, digamos, de constante información, ¿no? Y hoy lo estás, por ejemplo, también siguiendo incluso a selección, ¿no? Sí, en realidad hemos tenido que adaptarnos. Ya hoy casi somos, creo que todos, ¿no? Estamos casi en la obligación, en principio, de tener redes sociales. O sea, un periodista, un comunicador que hoy en día no tiene redes sociales, aun cuando muchos nos hemos resistido, ¿verdad? Al principio, no queríamos, decíamos que ese no era el periodismo que queríamos hacer. Bueno, ahora hemos tenido todos que aceptar de que hoy sin redes sociales para un comunicador es imposible, no funciona más, es donde está la mayoría de la gente, entonces, y tú tienes que llegar y tener ese alcance. Entonces, la adaptación lógicamente ha sido paulatina, lenta en mi caso, por ejemplo, porque yo era de los que se resistía a pasar a las plataformas, a las distintas plataformas que nos ofrecían las redes, han ido creciendo lógicamente y hoy, bueno, todos los comunicadores, conocidos y no conocidos, tienen muchos seguidores y la información muchas veces está por ahí también, ¿no? Aun cuando yo siempre digo tengan cuidado, ¿no? O sea, en las redes también hay mucha información que hay que confirmar. O sea, el periodismo no deja de ser periodismo porque existen redes. El periodismo siempre va a seguir siendo el mismo a partir de que tienes que ir a la fuente para confirmar aquello que se publica en un tweet, en una página de Instagram, en un TikTok o cualquiera de las plataformas que hoy podemos tener. Entonces, el periodismo siempre va a requerir esa rigurosidad de confirmar aquello de lo que se viene hablando. Entonces, en mi caso, sí, al principio lógicamente estaba muy adaptado a lo que era la radio, cómo se hacía en esos tiempos, la televisión también, en las épocas pues, de televisión en donde teníamos la Betacam, que era de este tamaño, en un cassette que parecía una grabadora, ¿no? Grandota. Trabajábamos con la Betacam, teníamos que pasar por edición, todo demoraba mucho tiempo, incluso cuando salíamos al extranjero, no Eso, había los pues la envíos, posibilidad. los ¿Cómo envíos, enviabas? O sea, claro. viajabas, estabas en Argentina cubriendo un partido de Perú-Argentina y no tenías forma de enviarlo y a veces tenías que irte al aeropuerto, encargar esa cinta a algún conocido o persona que amablemente te atienda O el que para que tenía cara de mande, buena gente, el que tenía cara de claro, buena gente. y que iba en el vuelo anterior, ¿no? O sea, que salía antes que tú, porque de pronto mi vuelo salía a las 10 de la noche, pero había la necesidad de que ese llegue a las 10 de la noche, pero de ayer, porque el partido era a las 8 de la noche, ¿no? Y había terminado recién y el vuelo llegaba a la 1 de la mañana. Entonces ya en la mañana de hoy, ya todos tenían esa información a través de la televisión. Así se manejaba en esos tiempos. Eso es imposible. Muchos de los chicos que nos están escuchando dirán, oye, ¿cómo puede ser posible que eso haya pasado? Pero era parte de, o sea, así se han iniciado los temas de comunicaciones y hemos llegado a cubrir con las expectativas de la gente en esas condiciones que son muy distintas a las de ahora. Ahora, bueno, a través de un live view o a través de un vivo, tenemos distintas maneras de conectarnos desde cualquier lugar. Ya nos hemos adaptado a eso, forma parte del periodismo y creo que como comunicadores siempre tenemos que estar atentos a buscar la manera de contactarnos en vivo desde cualquier lugar. Ya hoy tenemos distintas opciones y hoy un periodista que va a un evento, pues tiene distintas opciones de comunicación, cosa que antes no teníamos. No se olviden de dejarnos sus preguntas, ya veo que ya varias personas lo han hecho. Alejandro Pizarro nos dice, lo sigo desde pequeño en CME, imagínate, debe tener ya 20 Saludos, añitos de Alejandro. repente. Eh, Sí, claro, y, claro. y de hecho, tú comentabas también, Fernando, esto pues, de esta transición, ¿no? Porque hoy tenemos YouTube, tenemos WeTransfer, tenemos los live, como lo estamos haciendo ahora, se está transmitiendo a través de Facebook, pero claro, antes, no, antes tenías que hacer tu colita en la señal de telefónica, por ejemplo, en Cerro de Pasco para enviar a Lima, y uno dice, ¿cómo se hacía eso? Bueno, tenías que esperar tus 10 minutos y enviar tu material, o sea, esa transición es la que nosotros, por lo menos, que tenemos un poquito más de años que los chicos que nos están siguiendo, lo hemos pasado, ¿no? Entonces, es importante, y a raíz de la pregunta que nos hace Heidi, ¿qué tan difícil te hizo pasarse a un medio digital? Bueno, de hecho,
lo has estado contando, pero ¿se hizo en algún momento complicado para ti también? Sí, Pese a la... sí, sin duda. Sin duda, al principio, claro, al principio yo el teléfono solamente lo utilizaba para comunicarme, ¿no? Eh, y me he ido adaptando. Al principio me costó. Yo, por ejemplo, no he sido de los primeros en tener un canal de YouTube, recién lo tengo hace unos meses, ¿no? Me metí primero en cuanto a redes al Twitter, que me pareció novedoso y además me permitía interactuar mucho con la gente, cuando el Twitter era un poco más sano, ¿no? Ahora yo reconozco que el Twitter, hoy hay que tener mucho cuidado con Twitter, ¿no? No solamente por la información que vayas a entregar, sino porque también tienes que atenerte a las consecuencias del comentario duro de la gente, que siento que en Twitter es el más duro de todos, ¿no? Yo, por Exacto. ejemplo, tengo mayor cantidad de seguidores en Twitter, ¿no? Pero trato siempre de cuidar mucho la información que vaya a entregar, porque así como te puedes hacer muy conocido por una noticia que puedas lanzar, también puedes exponerte al desprestigio, ¿no? Porque la gente en Twitter está precisamente al acecho del error, ¿no? De que escribas algo mal, o sea, en Twitter están todos los que saben de todo, ¿no? Entonces, yo siempre digo el Twitter que todo lo sabe, ¿no? Porque ese es el público que hay ahí. Entré a ese mundo y bueno, la verdad, lo sigo disfrutando más allá de lo que puede costar mucho a veces aceptar que cualquier persona que no conoces o con un huevito te insulte, ¿no? Ujú. O también el otro lado, que haya gente que valore lo que haces. Bueno, después he podido entrar a Instagram también. Considero que es una red social muy interesante para los jóvenes, no solamente para informarse, sino porque también siento que capta mucha gente, mucha gente. Hoy los chicos también han entrado al tema del TikTok, o sea, se está informando a través de TikTok y tiene muchísimo alcance. Yo, por ejemplo, me cuesta un poco más el TikTok. Yo siento ¿Ya que lo si un tienes? periodista ¿Ya lo tienes? lo tengo, pero no he publicado nada, ¿no? Ah, Eso, ya. cosa que es un error. Lo que pasa, Mariano, que yo siento que cada red social ocupa un tiempo, ¿no? Ocupa un tiempo. Por ejemplo, Sí, yo claro. trato de tener lo más al día posible mi Facebook. Es más, ya cuento hasta con ayuda porque se ha convertido en una ventana de información para mi público permanente y constante que genera muchas interacciones, ¿no? O sea, podemos tener publicaciones de 1000, 2000 reacciones por publicación. Entonces, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram y hacer TikTok, además de mi trabajo y ser padre de familia, ya no me alcanza el tiempo, honestamente. Entonces, por eso quizás no le meto mucho al TikTok, aun cuando yo siento y felicito a quienes lo hagan, porque siento que es una red social que también genera mucha interacción. Por ejemplo, los chicos que hoy son practicantes en Latina, ¿no? Que tienen TikTok, me cuentan de lo bien que les va y yo los felicito porque ellos están generando mucha interacción con el público que los sigue, ¿no? A diferencia de mi persona que yo siento que de repente el TikTok estoy más para mirarlo que para hacerlo, ¿no? Uno dice, me entretengo con TikTok mirando más que para hacerlo, pero igual sí considero de que los comunicadores nos vemos en la necesidad de utilizar el TikTok. No es necesario que un periodista salga bailando, haciendo cosas que de repente no se siente cómodo, pero también es un buen lugar como para dejar información que genere interacción con la gente y eso te vaya haciendo conocido. Finalmente, los comunicadores vamos creciendo también a partir de cuánto nos van conociendo por la buena información que lanzamos o por el comentario y análisis que puedas tener. Por algún perfil te tienen que elegir y eso es algo que hay que buscar permanentemente. Y has dicho algo importante, ¿no? La generación de contenido, ¿no? O sea, hoy seguro te puede haber pasado, a mí también me ha pasado, que un día, un domingo, te das cuenta que no has tuiteado nada, ¿no? Entonces, eso para un periodista que, digamos, está en la cancha, no se puede dar el lujo hoy de dejar de dar información, ¿no? Entonces, eso es parte. Y ya están empezando a hacer algunas preguntas y voy acá con una que nos hace Heidi también. ¿Cuál es el perfil que debe tener hoy un periodista deportivo en esta época, en esta era digital, por ejemplo? A ver, eh, mira, yo considero que para comenzar hay que ser un apasionado de esto, ¿no? Porque el periodista deportivo tiene que entender de que
nosotros nos metemos en esto porque fundamentalmente nos gusta. Yo en el periodismo deportivo, honestamente, no he encontrado gente que no le guste lo que hace. O sea, puede que haya un contador que no le guste la contabilidad porque le parece monótono, no lo sé, etcétera. Puede que haya un administrador que terminó siendo administrador porque no pudo ejercer otra carrera, o un ingeniero, etcétera, etcétera. Pero en periodismo deportivo, y eso siempre lo he comentado a nivel familiar, profesional, y cuando me ha tocado ejercer la docencia, en periodismo deportivo no vas a encontrar eso. O sea, nunca vas a encontrar a uno que no le guste lo que está haciendo. El que cae en periodismo deportivo es porque le gusta. Eso es fundamental. Entonces, para mí, un periodista deportivo lo principal que debe tener es que sea un apasionado de esto. O sea, aquí puede que no te guste el fútbol de repente. Genial, espectacular. Es más, bienvenido seas, porque la mayoría le gusta el fútbol. De repente te gustan otros deportes y también puedes generar muy buenos contenidos a partir de que te gusten otros deportes. Pero te tiene que gustar el deporte o alguno de los deportes y el periodismo deportivo en sí como principio, me parece, ¿no? Lo otro que considero importante es que hay que tener conocimiento del deporte. No se trata únicamente de que porque te gusta el fútbol, solamente ves fútbol, únicamente consumes fútbol, sabes de técnica, sabes de táctica, analizas fútbol y no te preocupas de otros deportes. Luego te van a llegar los Juegos Olímpicos o te van a llegar los Juegos Panamericanos y te van a agarrar mal, porque si solamente sabes hacer fútbol, cuando hay una gran cobertura de Juegos Olímpicos, de Juegos Panamericanos, te va a agarrar mal parado y no vas a poder estar en condiciones de poder desarrollar eso. A mí me tocó cubrir 2 Juegos Panamericanos, los Juegos Panamericanos de Toronto en 2015 y los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Y la verdad fue una experiencia enriquecedora. Es más, en el momento que a mí me ofrecen la posibilidad de irme a los Juegos Panamericanos de Toronto o la Copa América de Chile, del 2015, esa es la única Copa América que no fui, porque me dijeron, escoge, o vas acá porque se cruzan, ¿no? Era como que a mitad de año los Exacto, dos. exacto. Entonces, yo elegí Toronto, ¿no? Porque consideré de que eso me podía complementar como periodista, sentía que eso era lo que me faltaba a mí, que yo estoy muy identificado con el fútbol, muy identificado con el fútbol, me gusta el fútbol, es lo que más consumo, es verdad, pero cuando tengo la oportunidad de dirigirme al público, siempre digo, consuman todos los deportes, porque esto es de ser periodista deportivo, no periodista de fútbol, ¿no? Y ahí hago una reflexión sobre quienes normalmente están consumiendo solamente fútbol. Si vas a entrar a periodismo deportivo, tienes que conocer todos los deportes y de esa manera vas a tener, y de repente no todos los deportes, porque son tantos, que de repente no vas a poder conocer tantos, pero que estés en capacidad de cubrir 5, 6, 10 deportes, ya te genera una posibilidad más amplia de labor. Yo recuerdo mucho que cuando en Latina programábamos gente para los Juegos Panamericanos, que nos tocó hacerlos, preguntábamos a los periodistas que teníamos y todos hablaban de fútbol, todos querían hacer fútbol. O sea, no había uno de vóley, no había uno de básquet, no había uno de natación. No, teníamos que traer especialistas de otro lado. O sea, en la casa televisiva no teníamos eso. Y estoy seguro que eso mismo ha ocurrido en otros canales de televisión que terminan contratando especialistas en la materia, más no periodistas deportivos que conocen del tema. Eso es una reflexión que hay que tener en cuenta. O sea, el periodista deportivo tiene la necesidad de conocer todos los deportes. Es posible que te guste alguno más. A mí, por ejemplo, me encanta el voleibol. He cubierto voleibol muchos años, ¿no? Ya lo dejé de hacer por el tema del fútbol, que es lo que abarca mayor cantidad de seguidores también, pero considero que en periodismo deportivo es mejor conocer la mayor cantidad de deportes. Otra cosa que me parece importante dentro del perfil, que de hecho no es únicamente lo que digo yo, yo estoy ahorita nombrando lo que considero más importante para mí, pero seguramente pueden haber otras opciones más porque el perfil de un periodista es muy amplio. Yo considero que el olfato de investigación es fundamental. O sea, nosotros tenemos que tener constantemente la necesidad de estar informados y conociendo la noticia de fondo. Todos saben que Perú juega mañana contra Chile, todos lo saben. Pero saber realmente qué ha pasado en el entrenamiento de ayer
forma parte de tu olfato de investigación, ¿no? O sea, y eso es llamar a fuentes, buscar a la persona correcta que te dé la información y estar ahí permanentemente detrás de conocer qué sucedió, si Tapia va a jugar, está en condiciones de hacerlo, Jordi ya quedó descartado, Rui Díaz en qué condiciones está, Santa María va a jugar, cuál es el 11 que va a utilizar Gareca, qué está pensando Gareca respecto a lo que va a utilizar, cómo va a plantear el partido, todas esas cosas tú lo tienes que saber. O sea, como periodista, a un día antes del partido tienes que saberlo. No saber que Perú juega mañana a las 8 de la noche, porque eso lo sabe cualquier persona. El periodista no solamente tiene la noticia, sino que además desarrolla la información y tiene detalles de la información. Y eso lo diferencia sobre el resto. Yo cerraría diciendo que una cosa fundamental en el periodista deportivo, que a veces siento que es una limitación, es que hay que ser apasionados de la carrera, pero no de la camiseta, ¿no? Muchas veces nos pasa, ¿no? que son apasionados del periodismo, pero siempre están intentando hablar bien o favorecer o dar a conocer todo aquello que tenga que ver con el equipo de sus amores, o con el club de sus amores, o con sus preferencias. Y eso ya pone en riesgo la situación. A veces perdemos objetividad. Yo siempre digo que la objetividad en el periodista es una utopía. Hay que tratar de alcanzarla, no siempre se puede alcanzar, ¿no? Pero siento que hay que trabajarla mucho, y el periodista que quiere ser periodista en cualquier ámbito, tiene que ser muy consciente de que tiene que buscar la veracidad, la honestidad, la imparcialidad. Es que esa debe ser su búsqueda constante para no terminar pareciendo un hincha más que un periodista. Has hecho varias cosas realmente interesantes y por lo menos, Fer, yo siempre las trato de comentar, ¿no? O sea, el poder conocer los otros deportes, porque hoy, claro, uno entra, digamos, yo también entré porque me encantaba el fútbol, que lo jugaba también, pero claro, fui descubriendo y de hecho me apasioné también por los otros deportes, o sea, de unos Juegos Olímpicos también, ¿no? Estaban los Panamericanos, trabajando desde la casa de los Panamericanos, entonces esa sensación de trabajar y de conocer otros deportes es la que por lo menos yo trato de proyectar, porque sí, uno ve y siente que hay una cobertura especial y preferencial, evidentemente, por el fútbol, pero eso no deja de que uno deje de conocer otros deportes y se interese por las otras disciplinas deportivas, ¿no? Por lo menos desde tu cargo de jefe de informaciones de Latina, ¿cómo tratas de poner un equilibrio cuando hay otros deportes? Porque evidentemente sabemos que el fútbol es lo que prioriza a la gente, pero ¿cómo lo haces tú, por ejemplo? Pregunta difícil. Sí, 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 eso es lo que te iba a decir. Yo te lo digo porque yo he trabajado también como productor, como Claro, director, y ahí es donde está sí. el problema. Es difícil, es difícil. En principio yo creería que hay que distinguir el medio en el que nos encontramos. Yo he tenido la suerte de estar en CMD, que ahora es Movistar Deportes, durante 17 años, ¿no? Y lo mejor que tenía el CMD era pues que habían previas que duraban 2 horas, el partido lo hacías en 2 horas, en esos tiempos no había Gol Perú, ¿no? Se habían dividido, digamos, entre la señal que transmite los partidos y la señal deportiva del Perú, ¿no? Y una post de 1 hora, noticieros y full contenido de deportes. Entonces, trabajar en un canal deportivo como Movistar es muy distinto que trabajar en un canal únicamente de fútbol como Gol, ¿no? Gol Perú es un canal únicamente de fútbol, no entra otro deporte, ¿no? Y trabajar en un canal de señal abierta, ¿no? Como puede ser Latina, donde laboro, América, el 5, Panamericana, ATV, Canal 7, y Global probablemente, ¿no? Es distinto. Las exigencias y el público que te consume es completamente diferente. Yo sí te digo a tu pregunta, es difícil que los contenidos de otros deportes entren en los contenidos de los noticieros de Latina, sí, es difícil, pero ahí está tu lucha y esa es tu chamba. A mí como jefe de informaciones me queda sustentar por qué quiero que determinado deporte salga al aire. ¿Por qué? Porque no tenemos un programa de deportes en Latina. No tenemos. Es distinto a un canal de deportes. Lo que tenemos son bloques dentro de un noticiero. Entonces tenemos el bloque de 90 matinal que tiene
ahora 2 bloques, uno a las 6:45 de la mañana de 10 minutos de duración, otro a las 8:50 de la mañana también de 10 minutos de duración. Tenemos 90 mediodía con un bloque de 12:30 del día de 10 minutos de duración, y tenemos 90 central con un bloque de 6 minutos de duración. Entonces, 10, 30, 36 minutos de consumo nada más en todo el día, ¿no? En donde muchas noticias las vas a tener que repetir. Lo que yo trato de hacer es que es difícil de que si tengo 6 minutos en el bloque de 90 noche, pues tengo que lanzar lo más importante de las noticias que tenga, y casi todas están relacionadas con el fútbol, ¿no? Informe de selección, informe conferencia Ricardo Gareca, informe Chile, qué está haciendo Messi a Argentina, y se te acabó el bloque, ¿no? Porque más la publicidad y todo, se te acabó el bloque. Entonces, ese no es el lugar de repente, pero sí lucho mucho en tiempos normales que no sean de selección, en que entren otros deportes en 90 mediodía o en 90 matinal, porque también trato de leer y olfatear el público, la demanda. O sea, en la mañana me voy a encontrar con mucha gente que está en casa todavía y a la que la puedes distraer con otros deportes, porque la idea es hacerlo entretenido y es hacerlo atractivo para la gente. No se trata de poner el deporte y que sea aburrido, porque si no la gente te cambia. Y en la señal abierta la demanda es el número. O sea, acá sí tenemos necesariamente que ir mirando cómo anda el rating, porque si el rating no nos favorece, entonces no tenemos forma de justificar que ese deporte salga al aire, ¿no? Porque la gente no lo consume. Pero en este caso, por ejemplo, en 90 de mediodía, yo te cuento que hemos puesto, por ejemplo, a Perú campeón de hockey. Me imagino que todos los que están aquí saben que Perú es campeón de hockey, que acaba de ganarlo. En damas, ¿no? y segundo lugar en Exacto. varones. Entonces, bueno, yo ahí aposté por la relevancia del tema, de que no siempre, no nos va a pasar, es un tema histórico, ¿no? Que el hockey tenga espacio. Y lo pudimos sacar en Oh, qué Latina bueno. al mediodía, salió publicado en señal abierta con números favorables, porque normalmente somos un medio que a veces pensamos de que eso no va a funcionar. Y durante el minuto y medio que eso estuvo al aire, funcionó. Hemos puesto futsal, por ejemplo, el campeonato mundial de futsal que se ha desarrollado en Lituania hace poco tiempo, con Portugal de campeón, lo hemos puesto. Hemos puesto también fútbol femenino, por ejemplo, el campeonato de Alianza, lo hemos puesto también, y nos ha funcionado. Entonces, yo siento que hay que atreverse, que hay que arriesgarse, porque el productor normalmente te va a decir: no, yo como no quiero que me baje el número, porque sí dependemos de un número. O sea, si tú estás en 8 o 9 puntos de rating y de pronto pones algo en la pantalla que te genera 5 o 4 puntos de rating, te van a echar la culpa de que algo has hecho mal. O sea, lo que pongas tiene que funcionar, ¿no? Entonces, Exacto. para que funcione, tienes que buscar los criterios necesarios como para hacer de que esa nota realmente capte la atención de la gente. Es una lucha constante. Los que estamos en deportes produciendo contenidos desde Jefatura de Informaciones o de Producción General, estamos siempre tratando de que nuestro contenido esté, pero ya sabemos que normalmente los noticieros son un poco reacios, ¿no? Ellos dicen no, ellos prefieren una nota policial, una nota política, que puede tener mucho más alcance que lo de deportes. Gracias a Dios, de momento, nos viene funcionando. Lo tratamos de poner de a poquito en cuanto se refiere a otros deportes. Se trata siempre de educar al televidente también, ¿no? O sea, es eso. O sea, el televidente, básicamente en televisión, está acostumbrado pues, a ver fútbol, y es algo que siempre hay que tener un poco de paciencia. Pero, por ejemplo, Fer, con toda la experiencia que tú tienes de cobertura, Libertadores, Sudamericana, Campeonato Nacional, Juegos Panamericanos, un Mundial, ¿cómo te preparas para una transmisión? O sea, ¿qué consejo, qué feedback le darías a los chicos que tienen que ir a un evento, sea de fútbol o sea de otros deportes, como tú lo hablabas, de cubrir una transmisión? O sea, ¿con qué armas uno tiene que ir a esta batalla? Con la mejor información posible. En realidad, hoy en día, la información está, ¿no? En las redes, en las webs. Si tú quieres saber qué dijo Lazarte ayer en conferencia de prensa, la pones en YouTube y ya está. O sea, la puedes observar, como también los chilenos pueden ver toda la conferencia de Gareca, ¿no? Yo creo que hay que ir con la mejor información posible. La información del dato. O sea, mucha gente habla del dato, ¿no? El dato es, no sé, el futbolista peruano que más veces le ha marcado a Chile es Jefferson Farfán, ¿no? En los últimos
10 partidos, marcó 5 goles, no lo sé. Es información que nosotros tenemos que tener para una transmisión, porque no sabemos en qué momento el partido nos va a pedir esa información y tenemos que entregarla. Hoy en día podemos llegar con toda la cantidad de minutos y de partidos jugados de determinado futbolista, cualquiera que sea, la procedencia de y cuántos goles marcó y su influencia en determinado partido, porque eso te va a permitir también saber para qué entra. No sé, si le ocurre al azar de meter a Felipe Mora a la cancha, entonces hay que saber que este jugador viene de la MLS y cómo le está yendo en su club y de qué manera puede influenciar en lo que está pasando en el partido que Perú va a jugar contra Chile. O sea, no es solamente decir este entra por el otro, sino saber este va a entrar porque podría hacer tal cosa, porque lo viene a hacer en su club, ¿no? Lo mismo en el caso de nosotros, ¿no? O sea, va a entrar Raúl Ruiz Díaz, la gente dirá, no, que para qué entra Ruiz Díaz, porque la gente no lo quiere ni ver a Raúl Ruiz Díaz, pero bueno, este señor viene a hacer 15 goles en el Seattle Sander, es un futbolista que juega todos los partidos de titular, entonces uno puede sospechar de que este va a entrar y de repente se le da el gol. Entonces, hay distintas maneras, pero esto tiene que ver con prepararse de la mejor manera, no solamente saber el tema de las estadísticas, los números de cada uno de los componentes que forman el espectáculo deportivo, sino también todo lo que hay alrededor, ¿no? O sea, tenemos la necesidad de saber qué comieron, qué tomaron de desayuno. Sí, parece un tema irrelevante para el común de la gente, ¿no? O sea, para quien hace de repente periodismo político, pero para nosotros sí, porque nuestro público lo quiere saber. El público quiere saber qué almorzaron, qué hicieron durante el día antes del partido, si escucharon la charla técnica, a qué hora fue, cuánto tiempo demoró, qué dijo el entrenador. Toda esa información te hace involucrarte al 100% con lo que va a pasar, para que la gente que no tiene acceso a eso, y que es el televidente en este caso, pueda tener esa información. Los tiempos en la televisión se han hecho cada vez más difíciles, porque, por ejemplo, Latina transmite mañana el Perú-Chile, pero habría que ver cuántas publicidades tenemos. La verdad que es algo contra lo que no podemos luchar. Probablemente sean 40 menciones, y eso yo sé que satura y que aburre, pero es la generación de ganancia de ese canal, de ese medio de comunicación, y además, ¿qué es lo que justifica que lo puedas transmitir? La gente Pero dice, ahora ya ¿pero no hay, por qué tanta pero publicidad? ¿No? ahora ya no hay menciones en vivo como había antes. Ahora utilizamos Por banner. supuesto, O sea, por antes era más supuesto. difícil. Tú tenías que hacer insert, y era pérdida de 10 Sí, segundos según partido, ¿no? De no, repente y para los chicos, olvídate. para que lo entiendan, era la voz comercial que había en un partido que ahora ya no la hay, pues, ¿no? Exacto. Antes había voz comercial, ¿no? Ahora no. Ahora es el mismo relator el que hace todas las menciones. Y son menciones que yo sé, porque también yo estoy en la transmisión y me doy cuenta que saturan. Pero si eso no se hace, el partido no se transmite, porque si no, ¿cómo compras el producto si no tienes el dinero a través de la venta? ¿No? Entonces, yo sé que la gente no lo tiene por qué entender. Le dice, oh, más respeto al público, correcto. Pero en realidad es clave la venta. Eso nos limita. ¿Por qué? Porque hace que haya menos espacio de desarrollo para el comentario, menos espacio de desarrollo para la información de campo, y quizás menos relato, ¿no? Cosa que no pasa, por ejemplo, en un medio de transmisión de fútbol local, porque la venta es muy chiquitita, ¿no? O sea, vendes 3, 4 productos que, bueno, lo puedes mandar en el entretiempo y en el inicio y final del partido, no durante el partido necesariamente, pero acá la venta es muy grande, porque conseguir los derechos de una selección, pues de repente valen 5 millones de dólares, y esos 5 millones de dólares, pues hay que conseguirlos a través de la venta. Y Exacto. entonces, ¿cómo lo recuperas? Vendiendo precisamente en esos partidos. Eso es clave, ¿no? O sea, a veces uno no lo entiende, pero bueno, para eso estamos aquí, para comentárselos. Mira, hay varias preguntas. De hecho, y te diría para de pronto ser un poquito más breve para poder abarcar todas. Uh -huh. Hay varias chicas aquí, por lo menos en mi clase, te cuento, tengo más chicas que varones en mi clase y Man, ya, muy preguntan, bien. Qué ¿no? bien. Por ejemplo, ¿qué opinas que hay más mujeres periodistas hoy en deportes para ti? ¿Cuál es tu A mí me opinión parece respecto a bueno, ello? me parece espectacular, me parece bueno, necesario. Anteriormente costaba mucho. Las situaciones han cambiado.
¿no? Antes, ¿por qué una chica no podía ir al estadio o por lo menos a cubrir el fútbol? Era porque también habían situaciones que tú recordarás. Anteriormente nosotros entramos al vestuario, sí, Exacto. o sea, Y eso ha cambiado, eso es lo que yo le contaba. exacto, ha Antes se cambiado abría y entrabas y los totalmente. agarrabas a los jugadores en toalla y los podías entrevistar, o sea, Exacto, era tal cual. tal cual. Y Sí, entonces era medio imprudente que de repente, y ha pasado, conozco Sofía Carrillo, Silvana Arbulú, chicas que hacían periodismo en Chichi mi época, Casanova, ¿no? Chichi Claro, Casanova, Carla Estañaro, todas ellas iban con el mismo entusiasmo que nosotros a entrevistar a los jugadores y en ese tiempo pues te abrían la puerta del vestuario y de pronto veías a un tipo que estaba duchando, ¿no? O sea, en realidad todo eso ha ido cambiando, ya ahora hay otras formas, ya creo que todo está mucho mejor manejado y eso permite que todos tengamos acceso. La presencia de la mujer en el deporte en sí, a mí me parece que es bueno, que complementa muy bien el trabajo que en algún momento hemos hecho los varones, porque parecía exclusividad de los varones, ¿no? Ahora no, ahora las mujeres han entrado y tienen una participación importante, activa, permanente de información. Hoy hay muchas chicas, muchas mujeres que están desarrollándose en distintos medios y lo hacen muy bien. Nosotros tenemos a Romina Villolo, por ejemplo, en Latina, que está también haciendo deportes. Hemos tenido a Pamela Ríos, que Pamela Ríos ahora está en ESPN y nos da muchísimo gusto, porque a ella yo la llevé para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Entonces, el espacio de la mujer está muy bien ganado y creo que hay que seguirlo desarrollando. O sea, ya hace rato me parece que la presencia de la mujer en el deporte y en el fútbol se siente y ha entrado bien, porque hay chicas que entran con muy buenos argumentos, con muy buena información y listas para debatir y conversar. A Talía Jara, que también la tenemos en Latina, ¿no? claro. Y ella tiene la ventaja de haber jugado fútbol encima, ¿no? Entonces, por ahí complementa bien esto de las comunicaciones. Así que para mí es muy bueno que las mujeres tengan espacio en el tema deportivo. Acá hay una pregunta bien interesante, ¿no? Nos dice Fátima. ¿Y es su obligación informar de algún hecho de indisciplina de los jugadores? Sí, por supuesto. ¿Sí? Si el hecho de indisciplina del futbolista o de los jugadores o del deportista se ha producido en el ámbito de selección, estamos en la obligación de informarlo. Lo que pasa es que también hay que ver qué es indisciplina y qué atenta contra el tema, no sé, a veces el tema moral, ¿no? O sea, por ejemplo, una infidelidad no es una indisciplina, ¿no? O sea, Sí. eso es, claro, es un tema moral, Hay que es un tema ético. hay que saber Exacto, leer la exacto. situación, además. ¿No? O sea, no atenta ni siquiera contra el rendimiento del deportista en este caso, pero a veces se centra. Ese es un poco lo que yo siento que a veces está relacionado con el. O sea, no debemos pasarnos del tema farandulero al tema estrictamente deportivo, ¿no? Hay que informarlo, sí. Cuando se produce una disciplina que un futbolista, no sé, hizo algo incorrecto dentro de la concentración, hay que darlo a conocer. Una indisciplina, no sé, que un futbolista o deportista agarró a golpes a alguien en la calle, también hay que informarlo porque es un personaje público y tiene que ser conocida la información. Pero hay otros ámbitos en donde a mí particularmente no me interesa mucho abordar qué es lo que hace el jugador en su vida privada. A mí no me interesa, sé que es morbo, sé que a la gente le interesa, pero forma más del tema de la farándula que del tema eminentemente periodístico deportivo, ¿no? Que es lo que creería yo nos debería, por lo menos a mí, interesar más, ¿no? Aquí hay otra pregunta bien interesante. ¿Alguna vez perdió la objetividad? ¿Podrías contarnos alguna anécdota? Mira, debo haberla perdido. La pierdo permanentemente con la selección, ¿no? O sea, Como siento que a todos, creo, ¿no? veces, Sí. sí, y le pasa a un argentino, y le pasa a un brasileño, y le pasa a cualquiera que está, a mí me pasó mucho, por ejemplo, que el día que Cienciano es campeón de la Copa Sudamericana, en el año 2003, en Arequipa, en el Monumental de la UNSA, yo nunca había gritado un gol de un equipo peruano, ni en el torneo local ni internacional. Pero el día que Lugo patea y marca el gol a River en el Estadio Monumental de Arequipa, yo grité el gol.
¿no? Yo grité el gol y lo grité a viva voz y se escuchó y mucha gente que estaba a mi alrededor no me reconocía porque yo siempre he tratado de guardar la compostura, ¿no? Pero era un equipo peruano ganando un torneo internacional, ¿no? Que no lo hemos Entonces, vivido, no lo habíamos vivido nunca, nunca. nunca, ¿no? Exacto. Entonces, yo hasta me logré identificar con Cienciano de esa época, ¿no? Porque cubrí todo lo que tuvo que ver con esa campaña, tanto aquí como en el extranjero. Me identifiqué mucho con Cienciano y cuando vi que ganaba la Copa Sudamericana y era el primer equipo peruano que lo hacía a nivel internacional, pues me dejé llevar por esa pasión que significa tener a un equipo de tu país ganando un evento de esta naturaleza y ante qué rival como River Plate, ¿no? Que hoy de repente sería impensado. Sí, hay momentos en donde podemos perder un poco la imparcialidad y la objetividad, pero esa es una lucha, pues. Es la lucha. Tu chamba es que cuando detectes eso y cuando te des cuenta de que lo estás perdiendo y que ese es un principio que debes considerar dentro del periodismo, tratar de darte cuenta de que hay que corregirlo, ¿no? Porque eso no debería suceder. Es por lo menos lo que pienso. Y la ética, por ejemplo, en el periodismo deportivo. La ética es fundamental para cualquier carrera. O sea, y la ética está relacionada con decir la verdad, no decir, por ejemplo, no es ético que tú propagues una información que nació en el Twitter. No es ético. ¿Por qué no es ético? Porque tú no lo has comprobado. O sea, es lo que dijo un periodista o Un usuario X, un usuario X que hoy puede dar la correcto. información y tú no puedes darlo a conocer como una información tuya. No es ético, ¿no? O sea, eso forma parte de lo que yo mencionaba anteriormente, ¿no? Del olfato de investigación que debe tener el periodista. O sea, antes de... Nosotros tenemos un problema, los periodistas, que queremos ser los primeros en todo, ¿no? Entonces, nos gana el dedito y ¡pa! Publicamos, ¿no? Además, hay una batalla ahora en Twitter por quién publica primero también, eso es Por otra cosa. supuesto, el que publica primero tiene normalmente mayores alcances. Yo, por ejemplo, ya a la edad que tengo y en el tiempo que tengo en el periodismo, ya no me vuelvo loco por tener primero la información, honestamente. Yo digo siempre que yo no me la juego, ¿no? O sea, recuerdo que el término me la juego es un término que utilizaba mucho Daniel, ¿no? En las transmisiones, juégatela, Fernando, ¿no? Juégatela es danos la información que tú crees, ¿no? Y yo decía, yo no me la juego, yo voy a la segura, ¿no? Yo voy a la segura porque prefiero demorarme un poquito más y tener una información certera de lo que voy a decir a tratar de ganar o llegar primero que el otro con una información que no es correcta. Entonces, en ese sentido, es difícil lo que estoy pidiendo, ser pacientes. De repente tendríamos que tener mucho tiempo en esto, es que hay que ser pacientes, esperar el momento, tener todo confirmado para poder lanzar una información que no corra riesgo de que te la cuestionen. O que pase, por ejemplo, que he visto que, por ejemplo, algún periodista ha puesto en su Twitter, Renato Tapia está lesionado y no jugará, supongamos, ante Chile. Y de pronto, como la red social Tapia también se entera, Tapia dice, oye, eso es falso, yo estoy bien y voy a jugar mañana. Te mató, ¿no? Te mató, Claro, o sea, tienes exacto, que desaparecer tu Twitter, ¿no? Porque, exacto. y quién te lo dijo? El que te lo dijo no es una fuente confiable, porque definitivamente te expone y te deja mal. Hoy en Te día hacen no podemos patinar, correr como esos decimos. riesgos, por Claro, supuesto, o sea, hoy en día no puedes correr esos riesgos, de ninguna manera. exacto. A ver, ¿te gustaría, o a qué personaje o deportista extranjero has entrevistado, te gustaría de pronto entrevistar como tarea pendiente? ¿O qué personaje famoso has entrevistado? De los que he entrevistado, bueno, Y a quién te gustaría entrevistar, por ejemplo? bueno, a mí me tocó entrevistar a Maradona, ¿no? Es más, está mucho tiempo, estuvo en mi publicación en Facebook, porque cuando él vino a su despedida acá a Perú, tuve la suerte de entrevistarlo en aquello que también fue una anécdota bien simpática, porque no era fácil llegar a Maradona. Maradona no era un tipo que hablaba, no le gustaba hablar con los periodistas, salvo que te conozca, y a mí no me conocía, obviamente. Entonces, llegué a él, lo pude tener, y bueno, ya no quiero extenderme en cómo se consiguió, pero digamos, Maradona, si no es el rey del fútbol, se la choca con Pelé.
Entonces, haberlo entrevistado es algo que recuerdo mucho y que le tengo mucha estima a ese momento de mi carrera periodística. Me ha tocado entrevistar a Maradona, y a quién me gustaría. Mira, lo he tenido cerca, no he tenido la suerte de poder entrevistarlo, pero sí me gustaría tener algunos minutos con Messi, preguntándole cosas que de repente no estén tan relacionadas a la cancha, a lo que ya sabemos que él puede hacer en el terreno de juego, sino que estén más relacionados con él, ¿no? Conocer un poco de su perfil, que siento que ese es el lado que falta conocer de Messi, un tipo a veces callado, reservado, que no expone mucho su vida personal, porque siento que ese es un aspecto que a él, o que todos quisiéramos conocer de él. Entonces, sí tengo curiosidad por Messi y seguramente por otros tantos personajes, pero digamos, estos podrían ser los más relevantes. Ya para ir terminando, y sé que se me van a quedar algunas preguntas. ¿Cómo comenzar a reunir o ganar buenas fuentes si un periodista recién está empezando? ¿Qué recomendación le das ahí? Y además, ahí va amarrada otra pregunta. ¿Qué consejos le das a los futuros nuevos periodistas? Pues? Ok. El tema del acceso a las fuentes, yo creo que hay que mirar modelos, ¿no? O sea, los buenos ejemplos. Yo, por ejemplo, digo que, por ejemplo, Luis Enrique Negrini, que es un periodista amigo al que conozco hace mucho tiempo, a mí siempre me llamó la atención lo que él entregaba o dejaba de hacer por conseguir la noticia, por conseguir la información. Luis Enrique, yo cuando empecé a hacer radio, bueno, ya había hecho radio, pero yo fui a Radio América, pero en Radio América la exigencia era mayor. Entonces el acceso a la información tenía que estar de manera constante y permanente, porque ese programa o esa radio entraba para romperla. Y bueno, Negrini era el productor, me acuerdo. Y yo le tengo mucho cariño porque Negrini era un tipo que no paraba de estar conectado todo el día en el teléfono, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a las fuentes? Más o menos lo digo que yo aprendí mucho de él y entendí de que había que llegar al entorno del personaje, ¿no? De que no solamente a veces dices Jefferson Farfán. Bueno, ya a Jefferson no vas a llegar, porque es complicado, su teléfono es reservado, y si tú le escribes, no te va a contestar, ¿no? Si es que llegas al teléfono, ¿no? Pero hay un entorno de él, ¿no? Un entorno ya sea de otro compañero, de él en Alianza, de mucho mayor accesibilidad, ya sea a nivel de selección, que tenga más accesibilidad. No sé, por ejemplo, se me ocurre Corso, que tiene más acceso que otro futbolista, y hay que ver el entorno. Ese es el primer entorno. Luego viene el entorno familiar también, ¿no? O sea, si tienes acceso al entorno familiar, de repente puedas llegar a conseguir la entrevista con el personaje. Y luego viene el otro entorno que no es un tema menor, pero por ejemplo que a mí me llevó mucho a muchos personajes, que eran la gente de seguridad, ¿no? La gente que trabaja con ellos, aquel que es el chofer del futbolista, o que lo recoge en el estadio, o que lo recoge en el aeropuerto. A veces tienes forma de llegar a eso. A mí me pasó que entrevisté en algún momento a Paolo Guerrero, porque conocía aquí quién lo iba a recoger al aeropuerto. Entonces, era directamente esa persona que me decía a qué hora llegaba, por qué puerta salía y cómo podía tenerlo, ¿no? Y cómo incluso llegaba desde lo anímico, si iba o no a declarar, ¿no? Entonces, eso hay que tratar de abarcar todo el entorno de lo que estás buscando, ¿no? Como fuente. Y luego los dirigentes son una fuente, luego los periodistas también tenemos a veces información que otros no tienen, hay que buscarlos, hay que acercarse e ir generando fuentes. ¿Cómo generas fuentes hoy en día? Bueno, tienes que tener todos los contactos posibles, ¿no? Todo el entorno que te he mencionado, que parece un tema menor, porque dices, no, es que no puedo entrevistar a este futbolista porque no atiende a los periodistas correctos, pero, por ejemplo, a La Padula, yo llegué, no lo pude entrevistar cuando estaba en Italia, ya, me faltó muy poquito, pero yo llegué hasta el hermano de La Padula y lo entrevisté al hermano, o sea, primero conseguí un contacto cercano a él en Turín, porque él había viajado a Turín, que es su lugar de nacimiento, ¿no? Vecinos, a través de Facebook, ¿con quién habla el hermano?
¿no? ¿Quiénes son sus amigos? Y uno de esos te contesta y se van generando una cadena Claro. de información hasta llegar. La Padula, llegué a hablar con el hermano y yo dije, bueno, si no lo tengo a Gianluca porque no hablaba con nadie, porque todavía no había hablado con nadie, lo tendré al hermano. Y el hermano me habló un poco de Gianluca y así lo fuimos dando a conocer a Perú. O sea, ¿cómo es Gianluca? Si nadie sabía cómo era él. El hermano te lo podía contar, entonces lo desarrollamos y pudo ser interesante. Hay distintas maneras de ir generando fuentes y todos esos números, todos esos contactos los tienes que ir acumulando, porque es lo más importante. Lo más importante de un periodista es su agenda. Lo más Exacto. importante de un periodista es su agenda. Si no tienes una buena agenda, no vas para ningún lado. Si tienes una buena agenda, lo normal es que la información esté a tu alcance. Y además, saber qué contactos compartes y cuáles los guardas como oro, ¿no? Porque igual es una Sí, relación, claro. yo te puedo llamar, Fernando, tienes el contacto y tú me lo puedes dar y después me vas a devolver la pelota. Oye, yo te pasé un contacto, juégame el otro teléfono, ¿no? Y así, digamos, va un poco esa ruleta. Se nos acaba el tiempo, porque ya estamos llegando al final del partido. Y no voy a decir lo que te decía Daniel, ¿no? ¿Cómo decía Daniel? La yapa, ¿no? La yapa. Él decía, la figura de la cancha para ti, Fernando Rafael Eugisa Peralta. Él hizo conocido mi segundo nombre y mi segundo apellido. Claro, claro que sí. A ver, ¿qué formación tienes del partido de mañana, del Perú-Chile? ¿Tienes el 11? ¿Nos podrías compartir el 11 que tú crees tú lo tienes por ahí? Bueno, mira, el 11 que ayer entiendo ensayó, más no hizo partido de práctica, porque en realidad el 11 se debe estar resolviendo ahorita, porque el entrenamiento era a las 9:30 de la mañana en el Estadio Nacional. Ahorita Perú está entrenando en el Estadio Nacional. Y creo que ahí se va a resolver el 11. El de ayer, el de ayer es el que un poco tenemos manejando todos a través de los medios, que es Galese, Advíncula, Ramos, Callens, Trauco, Yotun, Aquino, Flores, Cueva, Peña y Guerrero. Pero yo creo que van a haber cambios porque Tapia se va a recuperar y creería yo que va a llegar. Y habrá que ver por dos dudas grandes que tenemos todos, ¿no? Una, si juega Guerrero o juega La Padula, para mí debería jugar La Padula, ¿no? Pero sabemos del gusto del entrenador de siempre apostar por los que vienen trabajando con él hace mucho tiempo y está justificado, me parece a mí. Y lo otro, ver si tenemos por qué central derecho se define, ¿no? Si es Ramos o es Zambrano o es Araujo, habrá que ver, ¿no? Yo creería que debería ser Zambrano, pero son decisiones del O sea, entrenador. para ti, ¿cuál debería ser la dupla entonces, para ti? Para mí la dupla de centrales debería ser Zambrano y Callens para este partido. Nunca jugaron juntos, ¿no? Pero no, sí jugaron juntos. Me parece que tienen dos partidos amistosos en la época de Bengoechea, pero igual no han tenido mucha continuidad, digamos, para jugar juntos en selección. Pero siento que hoy son los mejores que tenemos. Y por ejemplo, tú mencionabas sobre la Padula y, y Paolo. Para ti, La Padula y Paolo, para mí debería jugar la Padula. ¿quién está Para mí debería descartado ya jugar. para este partido? ¿Quién está descartado? ¿Jordi? ¿Jordi está descartado? Jordi Reina por lesión y están evaluando a Tapia, que yo creo que llega, y a Ruiz Díaz, ¿no? Que también venía un poco sentido. Bueno, ya vamos cerrando, Fernando. ¿Algo más que quieras decirle a estos chicos que están empezando? Me disculpo con algunas preguntas que seguro no he podido hacer por ya cuestiones de tiempo, pero ¿qué consejo les das? ¿Qué mensaje final le puedes dejar a los chicos? Por ejemplo, aquí hablan ya de algunas medidas para la violencia en el fútbol, sobre el tema de actualizarse más en el periodismo deportivo, ¿no? ¿Qué consejo podemos dejar en todo caso? Bueno, que nos preparemos de manera constante y permanente, que no está de más la formación. El periodismo deportivo hoy es una especialidad, que no sientan que el periodismo deportivo es un tema menor. Yo siento que hay mucha gente que siente que el periodismo deportivo es la última rueda del coche, ¿no? Y yo siento que ahí están equivocados.
Y para lograr que el periodismo deportivo no sea visto así, depende mucho de nosotros los profesionales del periodismo, de cómo hacemos periodismo. Es importante reconocer el periodismo deportivo ya como una especialidad y que esta requiere de la mayor preparación. Anteriormente, tú tenías que ser un ex deportista para empezar a ejercer el periodismo deportivo, o tenía que gustarte. Lo meramente empírico no funciona. Hoy hemos llegado a la profesionalización de la carrera, ¿no? Necesitamos estar preparados. Entonces, yo sugiero que se preparen, que cuando les llegue la oportunidad los tome bien armados, ¿no? Que no son los tiempos de antes en donde de repente porque me gustaba el fútbol entrabas a hacer periodismo deportivo. No, hoy en día requerimos de prepararnos bien, de llegar en buenas condiciones para el día que nos toque. Y que luchen por sus objetivos, por sus sueños, o sea, que no te quite nadie de la cabeza de que tú no puedes ser periodista deportivo porque el periodista deportivo no le va bien. No, o sea, si bien es cierto, es un mercado reducido, que se ha visto también afectado por muchas situaciones, es muy rico. Yo les digo una cosa, chicos, yo vivo del periodismo deportivo hace más de 20 años. Es lo único mis ingresos tienen que ver con eso, y no me ha ido mal. Entonces, yo creo que se puede, ¿no? Depende mucho de la decisión que tomemos de poder conseguir nuestros objetivos. De acuerdo, Fernando. Todavía no te vayas. Quiero agradecerte también, agradecer a las personas que nos han seguido. Así que, Emilio, te dejo la posta ¿Se para me escucha bien? hacer la Sí, despedida. perfecto. Claro que sí. Así, Claro que sí. nada, agradecerte en nombre de Toulouse, en nombre de los que hemos estado organizando, tanto los profesores que nos han apoyado por la organización de esta Semana del Periodista que hemos cerrado de manera muy deportiva, con un tiro libre directo al arco. Gracias, de verdad, Fernando. Y quería hacerte una última pregunta. Si en tu agenda sale que hoy día es el cumpleaños de Mariano Naranjo. Feliz cumpleaños, Mariano. Feliz cumpleaños a Mariano. De octubre, Gracias. igual que Sí. yo. Gracias, gracias. Qué bueno, Gracias. qué bueno. Un fuerte abrazo, Mariano. Las gracias, Fernando, por ese cierre estupendo que hemos tenido en la Semana del Periodista, que esperamos volverte a tener para invitarte a nuestros cursos, sobre todo al curso de Mariano, que es el taller de periodismo deportivo, invitarte también a que podamos nuevamente, esperemos en presencialidad, conversar con los alumnos y podamos discutir muchas cosas que nos has nutrido el día de hoy. Gracias a todos los invitados, gracias Fernando, gracias Mariano, gracias a los chicos que nos han acompañado el día de hoy, y ahí les estamos dejando a todos los alumnos de Toulouse el formulario para el llenado de sus unidades académicas extracurriculares. Las gracias a ustedes y un fuerte abrazo, y bueno, y arriba Perú, ¿no? Mañana esperamos que sea un resultado estupendo y el éxito para ustedes, tanto Mariano, Fernando y a todos los presentes. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Un abrazo. Gracias, Gracias a Emilio. todos. Gracias, Hernán. Gracias, Mariano. Cuídense mucho. Gracias, Fernando. Un a ustedes. abrazo. Cuídense. Gracias. Gracias a todos por seguirnos.